Una mujer que hizo lo que quiso. Una guía de la cultura. Marcó un hito en la sociedad cordobesa. Hay una gran apropiación social del término María Varilla. Era una mujer que era tan diferente a las demás. A finales del siglo XIX e inicios del XX, a las mujeres en plena época de transición les era muy difícil expresar su alegría, su espontaneidad. Pero hubo una que rompió todos esos protocolos, los esquemas. Pasó esa delgada línea conservadora de la época. Y todo porque el movimiento de sus caderas nada tendría que ver con complejo alguno. Una mujer de armas tomar, que nació aquí, en la Vuelta Abajo, en el municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia, que soportaba el fogaje de los mechones, al ritmo de la buena música. María Varilla, la muchacha de ayer, hoy y siempre. Informe especial. ¿Quién se imaginaría que entre 1887 y 1940, época en la que vivió María de los Ángeles Tapias, muchos estarían delante de una mujer que se convertiría en uno de los personajes más icónicos de estas tierras? Una muchacha que se atrevió a ser feliz cuando lo único que tenía era un gran talento para bailar y alegría para contagiar, suficiente para ser parte fundamental de la construcción de la identidad sinuana. Una mujer de la que se habla mucho y se han tejido todo tipo de versiones y anécdotas, incluso creaciones de novelas y cuentos. Pero fue real. Una atrevida y valiente hija de Córdoba que no solo inmortalizó un porro, también su testimonio lleno de fuerza, templanza y trabajo, de lo que poco se habla a las nuevas generaciones. Pero ¿quién era esa grandiosa mujer? ¿Por qué es tan importante hablar de ella y recordarla en la medida que más se pueda? Es imperativo hacerlo. Las nuevas generaciones en su mayoría escasamente saben que fue una gran bailadora. Eso cuentan incluso algunos con más canas. Una bailarina de fandango. Que era una bailarina muy reconocida de fandango y todo el folclore de la cultura aquí sinuana. Pues en realidad no he escuchado sobre la persona, solo he escuchado que en la ciudad de Montería se encuentra ubicada la Plaza María Varilla en el muelle de la ciudad. Era una mujer que bailaba fandango y porro y que representa aún en la actualidad a la mujer monteriana. Y de muy pequeña, cada vez que oía porro se ponía a bailar, pero ella era una mujer que era tan diferente a las demás porque era que tenía un movimiento de caderas hermosa. Por ella, pues fandango, por ella se dio el nombre de María Varilla porque... William Fortis Díaz es un investigador, gestor cultural y uno de los más reconocidos historiadores de la región. Se emociona también a hablar de María Varilla, porque esta muchacha es más que baile y fandangos. Maestro, ¿quién era María Varilla? Era una mujer que vivió, que existió realmente. Es posible que nosotros muchos estemos pensando en ella hasta hace relativamente poco tiempo como en un mito, en algo imaginario. Ella existió realmente. Ella nació en 1887 y murió en 1940. Ella nació en Ciénaga de Oro realmente. Era hija de Evangelina y alrededor de su vida se han tejido muchas historias que en algún sentido son ficción, no son una realidad. En los años 90, 70, llega acá Orlando Falborda, se configura un grupo de investigación histórica y hay un grupo de profesores, de amigos, el maestro Guillermo Valencia Salgado, Albio Martínez, Roger Serpa, Alberto Hernández, organizan una fundación y esa fundación empieza a buscar cosas de la vida de María Varilla. Encontraron muchas cosas. Particularmente encontraron una foto en Tres Palmas que la tenía una nieta. Tiene claro que hay algo mucho más importante que simplemente pensar en la bailadora de porros y fandangos. Explica que estamos hablando de una guía de la cultura sinú. En 1902, ella nace en 1800
87, en 1902 tiene 15 años. En ese momento se está produciendo una transformación cultural en Montería. Y yo digo Montería porque Montería es el escenario de este fenómeno. Montería es muy importante para poder entender a María Varilla. Hay una obra musical que es de pronto la salva a ella de la desmemoria, del olvido, pero afortunadamente hay la oportunidad para crear una obra musical que lleva ese nombre. Pero ¿cómo entender la transformación y evolución de la época para que María Varilla se sumara a esa revolución cultural? ¿Qué fue pasando? Hubo una evolución muy importante que hay que señalar. Cuando los músicos empiezan a construir obras musicales y cuando las muchachas, no se dice María Varilla, ¿no? Las muchachas de la época empiezan a ir a bailar a esa cosa, a esa manera, a esa fiesta nueva, porque todo es absolutamente nuevo. Entonces se asombra la gente, se asombró la gente. Entonces, la gente no se asombra por María Varilla, porque no existe María Varilla. Yo le digo una cosa, María Varilla es una construcción colectiva. Mire, María Varilla perteneció a la primera generación de muchachas que bailaron con banda de música en la plaza pública. Esa es la novedad que encuentra usted en eso. Ella perteneció a esa generación. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? ¿Alguna cosa, alguna anécdota? Maestro, si hoy tuviéramos que hablar de un legado en torno a María Varilla, ¿cuál sería? La danza, la música, el arte. La escritora e investigadora chinuana Janet Álvarez Montiel, quien va de pueblo en pueblo, ciudad por ciudad y diferentes países resaltando nuestra identidad cultural, tiene claro el camino que María Varilla marcó para las nuevas generaciones de mujeres cordobesas. María Varilla fue una figura reconocida sobre todo por el arte del baile, pero más allá de eso, podemos reconocerla como una mujer influyente, una mujer que marcó un punto de definición de lo que es el empoderamiento femenino. María enfrentó a la sociedad patriarcal de la época, muy conservadora por cierto, y a través de su baile, a través de su manera de pensar, de su autenticidad, de su originalidad como mujer, marcó un hito en la sociedad cordobesa. Y sí, una mujer con poder laborioso. De eso no tuvieron duda en la casa de los Berrocal Bandini, en la que hoy es la 34 con quinta esquina en el centro de Montería. Fue la gran cuidadora de las medias María Luisa y Julia Rosa Berrocal, una de ellas, abuela de María Bernarda Garcés, quien guarda en su memoria lo que su abuela le contaba. Doña María, ¿qué le contaban sus abuelos de María Varilla? Bueno, lo que yo recuerdo es que María Varilla llegó a cuidarlas a ellas cuando ellas eran pequeñas. Entonces ella las cuidaba y también planchaba en la casa y en la tarde salía a la plaza Montería Moderno y se iba pues a bailar fandango. Así se llamaba la plaza. La plaza Montería Moderno. ¿Te quedaba cuántas cuadras más o menos? A 2 cuadras, 34, 35, 36, a 2 cuadras. Una de mis tías, la gemela, mi tía María Luisa, decía que ella recordaba cuando ella se la llevaba en hombros allá un rato a ella a la plaza. Claro. A bailar ahí en la plaza. ¿Qué era esto aquí, esta esquina? Esto era una casa que daba desde aquella reja y daba la vuelta hasta el edificio aquel. Y como estas anécdotas nos podríamos encontrar otras tantas. Seguro historiadores van camino a darnos a conocer el universo de datos de la mujer que puso un antes y un después en hacer de la música y el baile la mejor excusa para transmitir alegría y felicidad. Décadas después, artistas referentes como Aglaé Caraballo, conocida como la reina del porro, se identifica plenamente con este ícono. Así lo deja ver incluso en su sala, donde María Varilla también tiene su lugar. Una mujer referente para todas las mujeres cordobesas, una mujer que hizo historia con su forma de bailar y con su forma de ser también, ¿no? Porque marcó un antes y un después de ese liderazgo que tenía al escoger lo que la hacía feliz. Pienso que eso nos une a las dos,
En eso me identifico mucho con María Varilla porque fue una mujer decisiva, una mujer que al momento de tomar las decisiones que tenía que tomar por su felicidad, lo hacía. Entonces, podemos decir que fue una mujer que vivió plena, que vivió feliz, que hizo lo que quiso, lo que le gustaba, y yo me considero así también. Nos marca mucho eso. Hablar de ella es hablar de ese punto referente en el que la historia de la danza da un paso más allá para nosotras las mujeres. Tenerla como referente a ella también nos motiva a seguir avanzando en busca de lo que realmente nos hace sentir felices. Tuve el enorme privilegio de ser como una hija musical para el maestro Pablo Flores, y en mi campo fue lindo poder tener la oportunidad de conocer sus creaciones que fueron inspirados en María Varilla. Muchos de sus temas, de hecho uno que marcó mi vida musical, que fue El Dolor de María, un tema que él hizo y me entregó para que yo pudiera tener mi inicio de carrera musical con un tema propio. El Dolor de María, que cuenta pues también esa historia en la que a esa mujer no se le reconoce como ícono cultural en una de las tierras más importantes como escenario del porro, como es San Pelayo. Entonces, él hace esa denuncia musical, ¿sí?, a través de la música, donde dice, bueno, aquí en San Pelayo, ¿por qué no se le ha hecho una estatua a María Varilla? María de los Ángeles Tapia, que entre otras cosas muy pocas personas conocen el verdadero nombre de esta valiosísima mujer. ¿Cómo dice ese tema? Que entre otras cosas, tremenda responsabilidad en la que la metió, ¿no?, el maestro. Sí, bastante. ¡Qué dolor tan grande el que ella tenía! Se cansó de llamarme y yo no la oía. Se murió solita, sin ningún consuelo, sus huellas bonitas. Se tragó este suelo, se llamó María, ay, María Varilla. 1000 velas prendía bajo las que brillan, se llamó María, ay, María Varilla. 1000 velas prendí, oye, bajo las que brillan. Hoy solo un recuerdo el sino recorre. Es un bello porro que lleva su nombre, ni una estatua buena en Pelayo al lado de la tarima, como lo hizo Cartagena con la india Catalina. Se llamó María, ay, María Varilla. 1000 velas prendí, oye, bajo las que brillan. 83 años después de la muerte de María Varilla, se levantó este monumento en honor a ella a unos cuantos pasos de la vieja tarima del Festival Nacional del Porro aquí en San Pelayo, capital precisamente del porro. Esta fue una manera también de cumplirle uno de los grandes anhelos al maestro Pablito Flores. San Pelayo, donde se respira cultura, porros y fandangos, donde siempre hay motivos para hablar de María Varilla, así lo exige la historia. Más de 100 bandas hay conformadas en Córdoba, lo que significa una por cada 20.000 habitantes, un poco más de 20 escuelas de música y bailes tradicionales, lo que seguro no es suficiente, pero ayuda a fortalecer y darle continuidad a lo nuestro. William Pucho Barraza es el secretario de Cultura de Córdoba. Cuenta con una trayectoria académica sólida que incluye maestrías en música y gerencia de cultura. Liam es reconocido por su capacidad de conectar la historia y las tradiciones locales con perspectivas globales. Sabe lo que se hace y hay que hacer con estas historias. Cuando se habla de María Varilla, y para tratar de entender un poco qué es lo que significa la institucionalidad en términos de María Varilla, es entender que María Varilla hace parte de lo que decía Clifford Geertz, hace parte de un símbolo.
un símbolo que se entreteje en una gran red cultural, que en esa red cultural es el ecosistema de lo que significa la cultura. Entonces María Varilla se vuelve también desde muchos lugares un espacio para promover diferentes significados. Un significado que al nosotros salvaguardarla, ya sea a través de un mural, o ya sea a través de una estatua, o ya sea a través de una colección de investigación académica, o de relatos populares, o de canciones que hablen de María Varilla, o por lo menos el porro paliteado María Varilla, fomentarlo para que también las nuevas generaciones lo puedan resignificar a partir de nuevas formas de creación. Eso es lo que permite que ese símbolo que hace parte de la identidad también departamental se permita viajar en el tiempo de generación en generación. Y es que María Varilla motiva desde todo punto de vista, hasta inspira a otros amantes del arte y el emprendimiento para que el legado de una gran cordobesa siga vivo. Una de ellas es Claudia Puello, una pelayera que sabe que esa sinuana está más viva que nunca. Y aquí en el Centro Cultural de Cereté, Raúl Gómez Hati, se encuentra el taller de una gran artista de nuestra región, Claudia Puello, quien también es inspirada por María Varilla. Y como vemos, Claudia haciendo estas figuras maravillosas, ¿qué te recuerda María Varilla? Bueno, gracias por venir, Jainer. Y bueno, María Varilla para mí es un ícono del porro, para mí es un referente cultural, de verdad que donde muchos artistas nos arraigamos a ella, porque de verdad que pensar en María Varilla es pensar en libertad, es pensar en música, es pensar en alegría, es pensar en todo eso, en el amor por el porro. Y qué más que una bailadora que venga a inspirar unas piezas de arte. No puede faltar una figura de María Varilla en su taller. No puede faltar, y no puede faltar en cada casa una María Varilla. ¿Qué le dicen los clientes o sus seguidores? Porque usted en redes sociales también gusta mucho por todo este contenido maravilloso y cultural. ¿Qué le dicen los clientes cuando vienen en busca de algo de María Varilla? No, o sea, aquí siempre vienen, tienen la visión de que la galería se muestra como un pedacito de Córdoba de cada lugar. Y más que todo del porro, porque bueno, saben que soy de San Pelayo y a mí el porro es de lo que más me inspira. Entonces me agarré de María Varilla y exalté esta mujer tan valiente y charachera. Esa es la mujer sinuana. Siempre vienen preguntando, miren, la bailadora de porro. De hecho no tengo muchas, porque de esto estaba lleno de bailadoras, llevan, ¿no? Y es de las que más se llevan. En estos días se fueron unas María Varillas para Australia, y eso que me tiene a mí feliz, porque bueno, gente de tan lejos, ya quiero tener un pedacito de mi tierra allá. Hasta en lo más lejos conocerán de María Varilla, pero seguro muchos llegarán a estas tierras también y querrán conocer de ella. Saber dar una respuesta debe hacernos sentir orgullosos. Si alguien pasa por el monumento de los músicos aquí en la Plaza María Varilla y ve esa mujer erguida, ese monumento imponente, y ese alguien es un turista, alguien que no conoce de esta historia, que no conoce de estas tierras, y nos pregunta a alguno de los cordobeses quién es ella o qué significó, en resumido, maestro, ¿cómo podría uno responderle al turista? Una guía de la cultura, un instrumento para el fortalecimiento de la identidad nuestra, de la identidad sinuana, no solamente cordobesa, sino sinuana. Es muy valioso pensar en esa María Varilla que nos deja, por ejemplo, un vestido, una manera de pensar el vestido, una manera de bailar, pero una manera del ser del arte. Deberían responder que ha sido la más grande bailadora del departamento de Córdoba, una mujer que fue feliz amando la danza, una mujer que hizo lo que quiso y nunca ofendió a nadie. Para los músicos, María Varilla no es solo el porro, es una identidad que les marca el camino en cada presentación. Así lo entiende José Guerra Galván, el popular baico, integrante de la banda María Varilla de San Pelayo, uno de los mejores trompetistas de la región, maestro y gran conocedor de esta música. Don José, interpretar María Varilla, ¿qué significa para ustedes los músicos en Córdoba? María Varilla es un porro tradicional insigne del departamento de Córdoba. Para nosotros los pelayeros y todos los músicos de banda, pues es
es un ícono. Es lo mejor que hay en Porro para mi concepto, donde quiera que uno va a tocar. No puede faltar María Varilla. No falta María Varilla, porque si no lo toca uno, se lo piden. Apenas está uno tocando, no pasa media hora y están pidiéndole María Varilla a uno. Donde no sonó María Varilla no estuvo la banda. Nada. Es como algo así, don José. Sí, claro que sí. Es muy importante. Ese porro es todo. De lo mejor. Y mientras sus restos reposan en el cementerio central de Montería, acá muchos seguiremos dándole el valor que merece su legado. El gran escritor loriquero David Sánchez Juliao nos enseñó que no son las muchachas del servicio, son las muchachas que ayudan en la casa. Una reflexión que nos lleva a pensar una vez más con toda esta rica historia de María Varilla, que en el empoderamiento de estas mujeres hay grandes significados. Y María Varilla, además de planchar, de cuidar niños y de barrer una casa de los pudientes de la época, tenía un destino marcado, ser una gran influyente de nuestra cultura, que perdurará de generación en generación. El Meridiano Túbica.